Buenas tardes, espero que estén disfrutando de este día feriado. Compartimos nuestra oración a la luz de la palabra de Dios. Seguimos leyendo el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces ustedes eran libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso. Pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Llama la atención que Jesús está hablando a los judíos, dice el Evangelio de Juan, a los que habían creído en Él. Y sin embargo a ellos que habían creído en Él, les dice que tratan de matarlo, los invita a ser fieles, a escuchar su palabra para ser verdaderamente discípulos y para ser libres. Y otra vez, en estos diálogos que Jesús tiene a veces con los judíos y con algunas autoridades del pueblo de Israel, lo entienden mal, lo entienden literalmente, hablan de una libertad que tiene que ver con no haber sido como pueblo esclavos, a lo mejor olvidando la historia de la esclavitud de Egipto, el camino hacia la libertad al que Dios los invitó a través de Moisés. Pero Jesús habla de la esclavitud del pecado, habla de la dependencia, y uno podría decir que a veces hay actitudes que elegimos y que volvemos a elegir, que son casi como adicciones, son casi como ya enfermedades espirituales que nos hacen depender de esas decisiones que hemos tomado en el pasado, que nos hacen obrar de la misma manera. Entonces Jesús habla de la esclavitud del pecado. El que peca es esclavo. Y el que puede liberarnos es Él. Él viene a liberar, no solo a perdonar en nombre de Dios, sino también a fortalecer, a darnos la capacidad de buscar y de alcanzar esa libertad. Una libertad que no tiene que ver con la posibilidad de hacer lo que uno quiera, siempre que quiera, de la manera que quiera. La libertad en labios de Jesús tiene que ver con que estén dadas las condiciones para desarrollarnos, para crecer en nuestras capacidades, en definitiva, una libertad que nos permite ser semejantes, cada vez más semejantes a Dios, que así nos creó, semejantes a Él. Para buscar esta libertad es necesario entonces ser discípulos, ser fieles a la palabra de Jesús, y a ellos les cuesta, que estaban acostumbrados a conocer los mandamientos, a cumplir leyes, y en todo caso muchas veces esto los llevaba a la soberbia de sentirse superiores, terminaban dividiendo a la gente, juzgando a quienes no cumplían con todas las normas al pie de la letra como ellos creían que era necesario hacer, cuando en realidad uno podría decir que el cumplimiento de las normas viene después del reconocimiento del amor de Dios, viene después, en nuestro caso, de haber sido liberados de esas esclavitudes. Por eso tiene mucho sentido en este camino cuaresmal el recuerdo del Éxodo. Es un camino
para salir de la esclavitud de Egipto, un camino que conduce a la propia tierra, a estar donde se tiene que estar, uno diría en un sentido más existencial, a tener libertad, y entonces caminamos la Cuaresma con esta intención de reconocer con sencillez y sin desesperación nuestras esclavitudes, cuáles son las cosas que no nos dejan crecer, cuáles son las cosas que nos tienen todavía atados y esclavizados concretamente, y que no nos dejan ser como Dios espera, quienes desarrollan todas sus capacidades, quienes obran como Dios, quienes obran como Jesús. Tantas veces hemos sido invitados en el Evangelio a ser santos, a ser perfectos, a ser misericordiosos como el Padre. Hacemos este camino entonces de la Cuaresma con una gran esperanza de que este Jesús que vino a liberarnos realmente puede hacerlo. Y entonces nuestra celebración pascual será precisamente la experiencia de la libertad, la experiencia de tener a nuestro alcance los medios que Dios nos regaló y las posibilidades, gracias al Espíritu que Dios derrama sobre nosotros, las posibilidades de desarrollarlas, de crecer y de que nada nos frene, nos mantenga atados o esclavizados. Un camino de liberación, el camino de la Cuaresma hacia la Pascua. A veces con esfuerzo, a veces con dolor. Sabemos que no es fácil desprenderse de algunas costumbres, de algunas, uno podría decir hasta vicios que ya hemos como adquirido, hemos hecho parte de nuestro estilo de vida, de nuestro modo de ser, pero allí está entonces el llamado a confiar. Jesús les dice, es el Hijo el que los libera. Ojalá podamos experimentar en este camino que ya nos vamos liberando de aquellas cosas que nos esclavizan, que ya vamos siendo cada vez más hijos de esos que Jesús dice que siempre permanecen en la casa. Ese es nuestro lugar, la casa que es el corazón de Dios, desde donde salen todas nuestras actividades, todas nuestras preocupaciones, siempre desde el corazón del Padre, siempre sabiéndonos que estamos parados en el lugar donde Dios espera que estemos parados. Eso es estar en casa, eso es ser libre, eso es tener la tierra prometida. Esperando, obviamente, la entrada al reino de Dios, que en definitiva esa es nuestra patria, esa es nuestra tierra, ese es nuestro lugar, esa es la casa del Padre. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.